Muy bien, hermanos, seguimos con Mateo. Nada más para entender el contexto de lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan que habíamos visto las bienaventuranzas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que las bienaventuranzas pertenecen a algo que se llama el Sermón del Monte? Y el Sermón del Monte son 2 capítulos y trae un montón de enseñanzas, ¿verdad? Entonces lo primero que hace el Señor al iniciar el Sermón del Monte es hablar de las bienaventuranzas. ¿Y las bienaventuranzas significan qué? ¿O qué reflejan? ¿Qué vienen siendo las bienaventuranzas? Reflejan el del creyente verdadero, ¿verdad? Pues es algo que se supone debemos de fomentar. Son aspectos de nuestro carácter. Y los creyentes más fieles y más piadosos son los que reflejan las bienaventuranzas. ¿Estamos? Bueno, y después de las bienaventuranzas, Cristo habló de ser luz y sal. ¿Y eso qué reflejaba? El ser luz y sal. Ya nos habló del carácter. Ahora, ¿qué dice? Los cristianos ahora tienen que ser luz y sal. ¿Por qué? Porque es la manera en que vamos a... Ay, sí. No está Andrea, ¿verdad? Para que no me... Ah, sí. Falta ortografía, ¿no? No, está en la T. Así, ¿no? De la tierra, ¿no? Debemos ser la influencia en el mundo. Entonces, ya nos habló del carácter, ahora quiero que sean influencias en el mundo. ¿Cómo? Siendo luz y sal. Y luego a partir de ahí, hace una descripción de 4 versículos, y después procede a explicar los errores que traían en la interpretación de las Escrituras, y el Señor Jesús le da la interpretación espiritual correcta a las Escrituras, que es donde dura todo el Sermón del Monte. Eso. Entonces, la idea de ahora es que veamos, por ejemplo, ¿a qué vino el Señor? ¿O por qué vino el Señor? A ver, hermana Marta, lúzcase. ¿A qué vino el Señor o por qué vino el Señor? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Está mal. Sí, lo que venga. Ese es uno. Okay. De formarse un pueblo para su nombre, y lo hizo pues desde el inicio de todo el proceso de Adán y Eva, Okay. hasta que se completó el pueblo de Dios, y de ahí Okay. Es correcto en el sentido que Dios, pero que se quiso formar un pueblo, ¿no? Un pueblo santo que escogió Israel, ¿no? Pero ahora me refiero a la venida de Cristo. ¿A qué vino a humanarse? ¿Por qué vino a estar aquí viviendo? ¿Cuál es uno de los propósitos de la venida del Señor? Y hablo de la primera venida. A dar su vida por los suyos. Esa es una, es correcto, a dar la vida por los suyos, a morir, básicamente. ¿Y cuál será otra? Mande. Exacto. Cumplir la ley. Pero aquí hay mucho debate, ¿no? A ver si puedo explicar un poco eso. Hay mucha discrepancia en ese sentido de cumplir la ley. A ver si lo puedo explicar. Entonces, mira, lo que quiero que veamos en estos, desde 17 al 20, son 3 versículos, que el propósito de la ley del Señor es que para cumplir las Escrituras, cumplir. Hay que explicar qué es eso. Y demostrar la permanencia de las Escrituras hasta que todo se cumpla. ¿Sí? Y mostrar la importancia de esas Escrituras para su cumplimiento, y hablar de la verdadera justicia, que también hay mucha distorsión de eso. Entonces la idea, vamos a ver si lo podemos explicar bien. El cumplimiento de las Escrituras, mira, ¿qué dice el 17? No penséis que he venido. ¿Qué querrá decir esa expresión? No penséis que he venido. En el griego es así como, ni se les ocurra. O sea, es seria la expresión. Es como, jamás les pase por la mente eso. O sea, es muy serio lo que está diciendo Jesús. Como, ¿sabes qué? Que ni se te ocurra, ni por aquí te pase por la mente que yo voy a hacer eso. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Es muy posible que Jesús, cuando estaba ahí ministrando, haciendo su ministerio, y por el estilo de vida que llevaba, por quién fue, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo se relacionaba con la gente, él no dio muestras de apoyo a ninguna de las escuelas de los judíos, porque había varios tipos de escuelas, depende, ¿no?
por su forma de ser, es muy posible que la gente dijera, él no apoya la ley mosaica, él no la apoya. Entonces él dice, ¿qué ni se les ocurre? Que ni se les ocurra eso pensar, ¿verdad? Y acuérdense que aparte los judíos conocían Jeremías 31:31, que hablaba de que iba a venir un nuevo pacto. Es decir, a lo mejor ya se acaba la ley y entonces posiblemente tenían esa relación ellos. Y eso más que nada está enfocado a sus discípulos, que no van a tener una mala idea de él, equivocada. ¿Sabes que yo vine aquí a terminar con la ley? No, dice Cristo, no se les ocurra eso. Y la expresión he venido, esa, no todos los teólogos lo descubrieron, muy poquitos teólogos lo descubren, o sea que son mentes más profundas, pero nadie puede decir que he venido si no es porque ya ha existido. Es decir, me está hablando de la eternidad de Cristo, esa palabrita. ¿Me explico? He venido, da la idea también de que yo ya existía. Entonces, pues, habla de su divinidad. Ahora, ¿qué significa la palabrita abrogar? Esa no la usamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es abrogar? Ustedes usan las Américas, ¿no? Es un poquito más entendible. ¿Qué querrá decir la palabra abrogar? Cancelar, destruir, rechazar, Reemplazar, ¿cómo dijo usted? Poner fin, ajá. Esa palabrita es la que usó Jesús, la misma palabrita para decir que iba a destruir el templo. Es la misma. Destruir, poner fin, acabar. Entonces dice que él no vino a hacer eso, ¿verdad? Pero dice ley y los profetas. ¿Y qué es ley y los profetas? ¿Qué es la ley y los profetas? ¿A qué se refiere con la ley y los profetas? La ley. Bueno, ¿la ley cuál es? Lo que le dio Moisés en Éxodo 20, digamos, los 10 mandamientos. Bueno, ese es el resumen, digamos. Es la condensación de la ley. Pero la ley está desde Éxodo, todo Pentateuco. La podemos encontrar la ley, ahí está. De hecho, al Pentateuco se le llama la ley. ¿Y los profetas? El resto del Antiguo Testamento. Entonces, si sumamos la ley y los profetas, ahí me está hablando, no he venido a destruir el Antiguo Testamento. Así podríamos traducirlo. ¿Me explico? Entonces, Cristo, y si lo extendemos más a nuestros tiempos, es como si dijera, no he venido a derribar las Escrituras. ¿Me explico? Entonces, Cristo no vino a destruir las Escrituras. También se le conoce, por ejemplo, la ley de los profetas. Al Antiguo Testamento se le llama la ley y los profetas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Moisés y los profetas, es lo mismo. Todo eso es lo mismo que es el Antiguo Testamento. Pero la ley es nada más el Pentateuco. ¿Estamos? Bueno. Y donde hay más polémica, lo que está azul. Sino a cumplir. ¿Y qué significa cumplir? ¿Sí? ¿Qué significa cumplir? Ahí los teólogos se pelean. ¿Qué significa cumplir? Es más, en griego esa palabrita la acabo de enseñar sin saber que significa lo mismo. Allá en IBR estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y les explicaba que la gente, sobre todo los pentecostales, los carismáticos, confunden mucho porque hay dos palabras que se llaman la llenura. Y al inicio de la iglesia cristiana en Hechos, si se fija, por ejemplo, Pedro predicó con denuedo y fue lleno. Esa palabrita lleno no es la misma que viene en Efesios 5:18. Se traduce igual, ¿no? Una en griego es pimpleni, que es milagrosa, y la otra es plero, que es la de nosotros. Esa la debemos de buscar. De hecho, es un mandato ser llenos del Espíritu Santo, con plero. Bueno, cumplir, es la misma palabra. Casualmente la misma palabra en griego, plero. Fíjate. Básicamente, viene en Efesios 5:18 que les dije ser lleno del Espíritu. Por ejemplo, en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó. Cuando Jesús se bautizó, ¿te acuerdas? Por Juan el Bautista, y esa palabrita conviene que cumplamos. O Colosenses 2:10, ustedes están completos en Él. Esa palabrita, completos, es la misma que cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con cumplir? ¿Qué quiso decir? Antes de esto quiero hablar un poquito, para que se entienda, quiero hablar un poquito de lo que es la ley mosaica, porque pues tenemos confusión
Y normalmente cuando discipulamos personas veo que ahí es donde muchos se atoran todavía, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dice alguien, debemos de guardar el domingo, ¿no? Me dijo alguien y yo le dije, ¿qué es guardar el domingo? El domingo no es el sustituto del sábado. Entonces el sábado sí se guardaba, el domingo no lo tenemos que guardar. El domingo nos congregamos para adorar a Dios, pero no lo guardamos, pues entonces quiere decir que todo el día tendríamos que tener cultos, alabanzas y hacer cosas que no son mundanas. Y realmente es al revés. La mayoría del domingo hacemos cosas muy mundanas y venimos 2-3 horas del culto. ¿Me explico por qué? Porque se supone que nosotros no estamos bajo la ley, por eso no guardamos el domingo. Aún más no guardamos toda nuestra vida en Cristo. Exacto, en la semana son días de adoración, ¿verdad? Entonces a veces les explico, no, es que la ley tiene 3 aspectos, y luego me fruncen el ceño así, ¿no? Sí, tiene 3 aspectos, la ceremonial, la judicial y la moral. Y así como que muchos batallan para reconocerlo, pero en realidad eso existe. Por ejemplo, ¿cuál será la ley ceremonial mosaica? ¿O qué aspectos recuerdan de la ley ceremonial de la ley mosaica? Por ejemplo, hay gente que me dice, yo no como puerco. ¿Por qué? Si ya puedes comer puerco, le digo. Antes sí estaba prohibido, ¿por qué ya no? No, pero... El ácido úrico. Sí. Bueno, cualquier carne te eleva el ácido úrico, ¿no? Bueno, aquí está una nutrióloga, no sé, yo estoy metiéndome en los terrenos de ella. Pero hay gente todavía que dice, no, camarón, no, lo que se pierde. Sí, pues porque ellos creen que esas cosas se extienden hasta acá todavía. Entonces, por ejemplo, la ley ceremonial es donde estaban todos los estatutos, regulaciones, rituales por los cuales Dios deseaba ser adorado. Aquí es donde tenemos todo el sistema complejo de sacrificios, ofrendas, las vestimentas, los alimentos, aún cuestiones sexuales. Acuérdense, si una mujer tenía su periodo, no podía ir a adorar a Dios. Si un hombre tenía derrame de su líquido seminal, no podía adorar a Dios, porque estaba impuro, ¿no? Todas esas regulaciones ceremoniales eran de la ley. Eran de la ley, pero ya, me explico, son los aspectos, ¿no? Sí, exactamente, guardar ciertas lunas, las 3 fiestas nacionales que existían. Bueno, había más, pero eran 3 nacionales, ¿verdad? Todo eso tenían que guardarlo, porque era parte de la ley ceremonial, las vestimentas, el sacerdote, el efod, el traje, todo eso que se tenían que poner. ¿Me explico? Era parte de la ley ceremonial. Y luego había otro aspecto, la ley judicial. Por ejemplo, un hijo como Max, rebelde, contumaz, dice la Reina Valera, ¿no? Que no hace caso. Entonces mi hermano Antonio y mi hermana Chala vienen con Yosimar y con Brian, que son los ya como son ellos, y pues órale, agarrar piedras. Y ustedes son los primeros en tirarla, ¿no? Los papás tienen que ser los primeros, y ya después Yosimar y Brian, pero como tienen muy mala puntería, pues, no, pobre Chepo, nada más el ojo morado iba a tener chamaco. O sea, la ley judicial decía, mátalo. O sea, si ya se rebeló y ya lo exhortaron, y sigue necio, mátalo, ¿no? Si alguien no guardaba el sábado, mátalo, ¿no? Esta es la parte, la ley judicial, ¿verdad? Dice, eran las regulaciones de Dios que Dios dio a la nación israelita para que se desarrollara como una nación gobernada por él, porque era una teocracia en ese tiempo, ¿se acuerdan? Dios era el gobernante y el pueblo se regía con sus leyes, y él tenía jueces, patriarcas que regían y tomaban las decisiones, ¿no? Si alguien llevaba con un caso, pues los jueces, los ancianos tomaban la decisión y ese es el castigo. Por ejemplo, si un toro, yo tengo un toro, un semental ahí, y pasó mi hermano Antonio ahí de metiche y lo corneó, entonces el toro tenía que morir y yo tenía que dar una compensación económica. Esa era la ley judicial de ese tiempo. Es como el día de hoy, pues, o sea, chocas, pues hablan de los seguros, que se arregle, porque esa es la ley judicial que tenemos el día de hoy. Hoy nosotros nos regimos por el Código Penal y la Constitución de nuestro país, no nos tenemos que por la ley judicial de Moisés, porque esa era para la nación de Israel y nosotros no somos nación de Israel, ni estamos bajo una teocracia. ¿Se entiende? La diferencia es lo que a veces la gente batalla para entender. Y por último estaba la ley moral. La ley moral, que era donde radica el verdadero significado espiritual y moral de cada ley o de cada mandato. Y era para regular la conducta de la persona y especialmente el interior del ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el Señor decía no codiciéis, pues no tanto era para, no voy a desear ese caballo que tiene mi vecino en aquel tiempo, ¿no? Sino en serio para que no desarrollaras ese sentimiento aquí, ¿verdad? ¿Sí me entienden?
Dios no dio la ley para tener un solo pueblo regulado, sino porque deseaba un pueblo santo, un pueblo diferente de las perversas naciones paganas, un pueblo que fuera luz a las naciones. Pero el problema es que, por ejemplo, los rabinos y los escribas sacaron sus libros, sus tradiciones que le llamaban, que estaban en una ley, un mandato, y ellos sacaban un montón de detalles, ahorita te voy a explicar, ¿no? Y eso era lo que hacía, obligaban al pueblo a cumplir más que nada sus interpretaciones de la ley, que eran cosas muy legalistas. Entonces la gente, en vez de endurecer la ley, la diluían, porque nomás se basaba en cumplir. No importa lo que tú sientes ni lo que tú pienses, tú nomás cumple. Es como decir, tú ven el domingo aquí, si no traes ganas, no quieres poner atención, tú ven. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Bueno, ellos así le hacían. Ahorita te voy a poner unos ejemplos para que te des cuenta. Por ejemplo, Evis Carballosa, un teólogo español muy bueno, dice, los escribas, ¿sí?, eran los que eran muy detallistas, eran estudiosos de las escrituras, que estructuraban todas las normas y regulaciones de la interpretación de la ley de Moisés. Entonces ellos interpretaban la ley de Moisés. Entonces, por ejemplo, en el siglo 300, después de que Cristo murió, sacaron un libro que se llamaba el Mishá, que era de ellos, y el Talmud, y eran comentarios e interpretaciones de la ley de Moisés, pero unos librotes. Ahorita te voy a explicar qué venía, por ejemplo, ahí, para que te va a dar risa. Entonces, los judíos creyeron que por cumplir con el Mishá y el Talmud, estaban bien con Dios y eran salvos. Entonces eso se convirtió en un legalismo. El judaísmo se convirtió en un legalismo. Por ejemplo, dice MacArthur para describir eso, los rabinos revisaban las escrituras con el fin de encontrar varios mandatos y regulaciones y luego añadirle requisitos adicionales. Por ejemplo, al mandato de no trabajar el sábado, hay que guardarlo, no vamos a trabajar. ¿Qué significa no trabajar? Decían ellos. ¿Qué significa? Entonces sacaron un montón de interpretaciones. Por ejemplo, llevar una carga es un trabajo. ¿Pero qué es una carga? Decían ellos. Decidieron que una carga era comida igual al peso de un higo. Entonces si yo traía, por ejemplo, un burrito de machaca y pesaba lo mismo que un higo, ya violé el sábado yo, porque eso es una carga, eso es trabajo. Y fíjate nomás, y tardaban un montón para llegar a esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, suficiente vino para mezclar una copa, ya es trabajo, ya violaste el sábado. O sea, ve qué legalista eran. Suficiente leche para un trago, suficiente miel de abeja para colocar en una herida, suficiente aceite para ungir una pequeña parte del cuerpo. Portar esas cantidades prescritas el día de reposo era desobedecer la ley. Es más, algunos llegan al punto de, si usas una pierna artificial, es carga, es trabajo y violaste el sábado. O sea, yo no podría el sábado salir de mi casa, o si tendré que salir sin muletas. ¿Te entiendes? El curar era trabajo. Por eso se enojaron cuando el Señor, al que tenía la mano tullida, se le enderezó. Se enojaron con él, porque violó el sábado. Era para que veas cómo. Entonces Jesús dice que Él no vino a abrogar, a destruir la ley y los profetas, es decir, las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Él no lo vino a destruir, sino a cumplir. ¿Pero cómo? Ya dijimos que la ley mosaica tiene 3 aspectos: ceremonial, judicial y moral. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué sentido cumplió esas 3 leyes? Porque eso es lo que Él dice, que vino a cumplirlas. Y si extendemos una cuarta, porque dice profetas. Entonces, los 3 aspectos de la ley mosaica más los profetas. Ahí me está diciendo que Él vino a cumplirla. ¿Y cómo la cumplió? Por ejemplo, si lo puse. Bueno, ahí están los 3, ¿no? Y aquí estarían las 4 que cumplió Él. Mira, la ley ceremonial, por ejemplo, todos los sacrificios, ¿qué significaban? Las ofrendas, todo apuntaban al sacrificio de Cristo vicario, ¿sí? Al sustituto en la cruz, ¿no? Todos los símbolos que había en el templo, en el tabernáculo y demás aspectos, todos reflejaban a Cristo. Y en su venida y su muerte y en su resurrección, Él cumplió eso. ¿Sí se entiende? Que no los vamos a explicar cada cosa, ¿no? Así que el sentido de que Cristo vivió, murió y hubo la resurrección, todo eso se cumple en la ley ceremonial mosaica.
todo. Todos los aspectos que ahí estaban. Todo se cumple. Lo cumplió Él. Por eso yo no tengo que cumplir con la ley ceremonial. ¿Me explico? Yo no tengo que vestirme como un judío. No tengo que privarme de ciertos alimentos. No tengo que ponerme el efod. No tengo que ir con un sacerdote. Porque eso ya quedó relevado porque Cristo la cumplió. Por ejemplo, en la ley judicial, que son las leyes que determinaban la conducta de los israelitas, ¿no? Por eso, si en Deuteronomio prohibía el tatuaje, ¿no? Hacerse tatuajes, pero mi hermano Seth, que entiende muy bien la ley judicial, se hace un tatuaje. ¿Está mal o está bien? Él no está violando la ley, porque esa ley judicial ya la cumplió Cristo, ¿verdad? Era para los que vivían en la nación de Israel. Nosotros nos regimos por las leyes de nuestro propio país, nuestro código penal, nuestra constitución, ¿no? Estamos. Entonces, todo lo que implicaban las leyes judiciales las cumplió Cristo, ¿no? Todas, ceremonial y judicial. Y la moral ni se diga, porque Él vivió una vida perfecta en los 30 y tantos años. Jamás pecó, y esa vida perfecta es la que nos imputó a nosotros. Por eso Él cumplió la ley moral también. Ni un mandamiento quebrantó Él, ninguno. Ningún aspecto de la ley quebrantó Él, ninguno. Él mismo lo retó. A ver, demuéstrenme en qué pecado, les dijo. Y todos se quedaban callados porque no había manera de acusarle de algo a Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso. Amén, amén. Ay, no expliqué eso, ¿verdad? No expliqué. Bueno, ahorita se los iba a explicar. Me lo brinqué. Sí, por ejemplo, mira este. Oh, estoy para atrás. Ah, no, más adelantito. Sí, cierto. Bueno, ok. ¿Algún comentario de esto? Y en cuanto al cuarto aspecto, los profetas, ¿cómo es que cumplió Cristo eso? ¿Cómo creen que lo cumplió? ¿Cómo creen que Cristo cumplió lo que los profetas dicen? Pues en él se hizo presente lo que ellos habían profetizado. Exacto, pues la palabra lo dice, son profetas, profetizaron eventos futuros que Él cumplió, como la encarnación, ¿sí? Lo de la Virgen, la muerte, su resurrección, ¿verdad? Y todo eso ya lo cumplió. Obviamente hay profecías que todavía no se cumplen, como la segunda venida, el rapto, el milenio, todas esas cosas, ¿no? Pero Él, lo que había que cumplir, ya lo cumplió. Ya lo cumplió. Por eso, como dice Colosenses 2:16, dice, por tanto, que nadie los juzgue, está hablando a nosotros la iglesia, en aspectos de comida, de bebida, días de fiesta, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. Es decir, dando a entender, no tienes por qué guardar todo aquello que la ley te exigía, porque estás completo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya cumplió todo eso. Ahora yo no tengo que cumplir la ley mosaica. Ahora cumplo la ley de Cristo, que es más extensa. Vaya. De hecho, si tú ahorita mencionabas en Éxodo 20, los 10 mandamientos se reflejan en el Nuevo. ¿Están los 10 mandamientos en el Nuevo? Perdón. ¿Sí? ¿Los 10? No, están los 9. Están los 9. El único que no está es el del sábado. Ese es el sábado, es el único. ¿Me explico? Pero no están como mandatos mosaicos, sino están en las enseñanzas de Cristo en todas las cartas, ¿no? Que le llaman la ley de Cristo, vaya. Entonces, punto 2. ¿A qué vino Cristo? A mostrar la permanencia de las Escrituras para su cumplimiento. Es decir, las Escrituras van a permanecer para que se cumpla todo lo que en ellas dicen. Dice, de cierto te digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Ahora es lo que mencionaba ahorita. ¿Saben de dónde viene la palabra amén? Ya ve que muchos evangélicos, religiosos y católicos la usan. Yo no la uso mucho, la verdad. ¿De dónde viene la palabra amén? A ustedes que la usan tanto. ¿De dónde viene la palabra amén? ¿Sí? La palabra desierto, no desierto de territorio desierto, ¿no? Sino desierto. Esa palabrita en el hebreo es amán.
pero la transliteraron. ¿Qué quiere decir la transliteraron? Le ponen una palabrita, una vocal, le ponen la E, le quitaron la A, le ponen la E y dice amén. Y amén quiere decir verdadero o realmente pasó, o así es, vaya, así es. Entonces amén quiere decir así es, y es una transliteración, ¿no? Entonces, pues tú sabes si usas la palabra amén o cuándo la usas, ¿no? Amén. Pero a veces cree la gente que es algo como muy espiritual esa expresión, ¿no? Nada más es eso, desierto, ¿verdad? Bueno, y vean que empieza con un porqué, porque está contestando lo que vimos ahorita en el 17, que Él no vino a derribar la ley, sino a cumplir. Y dice, ¿por qué? Por esto. Y lo explica, ¿verdad? ¿Qué significará hasta que pase el cielo y la tierra? De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Qué significará eso? Hasta que todo sea destruido. Bueno, literalmente podemos entenderlo así, pero era realmente una, ¿cómo se puede decir? ¿Un dicho? Es una expresión proverbial de los mismos del pueblo. No, bueno, es como un hipérbole también, pero una expresión proverbial de esos tiempos, que significaba nunca. Nos decía como algo nosotros, por ejemplo, es que toque madera, es como para decir, es una expresión proverbial de estos tiempos como para decir, ojalá no suceda, ¿no? Es algo así que quiere decir. Entonces, esa expresión para los judíos en ese tiempo es nunca, nunca, nunca. Eso quiere decir, para que te quedes, si quieres ponerle ahí en tu Biblia, nunca. Es decir, que me está diciendo que las escrituras son permanentes, nunca dejarán de ser. Ahora, ¿qué es una J y una tilde? ¿Qué es una J y una tilde? Era lo más pequeño que se usaba en el alfabeto Hebreo, exactamente, la letra más pequeña en el sentido menos importante del alfabeto hebreo, le dicen los teólogos la más prescindible, que es como por ejemplo está la H de nosotros. Tú puedes escribir palabras con la H o sin la H y va a sonar igual, ¿me explico? Entonces esa letra tan chiquita, tan prescindible, aún esa, y la tilde era, haz de cuenta, tú escribías cierta letra en hebreo, es como un apóstrofe chiquito, ¿no? Una comita muy pequeña arriba o abajo, para que esa letra se diferenciara de las otras. Es como por ejemplo la F, que tiene dos rayitas horizontales, una chiquita se supone, bueno, si la escribo yo, está más chiquita la de abajo, ¿verdad? Nomás para distinguirla de la ñ, por ejemplo, esas cositas para distinguirla de la N, ¿no? Esa es una tilde. Entonces lo que Jesús está diciendo, que ni la letra más pequeña, insignificante, ni un ápice del alfabeto dejará de ser hasta que todo sea cumplido. Es decir, en resumidas cuentas, usando las dos ilustraciones que hace el Señor, nos está declarando que las escrituras son permanentes hasta que todo se cumpla, ¿sí? Lo del cielo y la tierra, lo del alfabeto hebreo, hasta que todo se cumpla, me está diciendo. Todo eso, todo lo que está escrito en la Biblia, se va a cumplir. Se tiene que cumplir. No importa que pasen los tiempos, las culturas, cambien las épocas. Como me dice el otro día una persona, estábamos estudiando y me dice, bueno hermano, como ya sabe, y los tiempos han cambiado mucho, y sí, usted me está diciendo que el varón es el proveedor, pero en estos tiempos, pues la mujer también de que puede trabajar, pero el principio no cambia, él sigue siendo el proveedor, el varón, aún en estos tiempos. No, pero es que la mujer ya puede estudiar, puede alcanzar, sí, pero el principio se conserva, porque así son los principios en la Biblia, son atemporales, se conservan siempre. Entonces el varón todavía el día de hoy, su obligación es ser el proveedor. Ahora que la mujer trabaja, ya quisiera yo que aportaran algo, ¿no? Nada más tiran la mano, pero bueno. Me proyecté, perdón, es que los traumas que traigo todavía, ¿no? ¿Se entiende entonces lo que vimos ahí? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, para siempre. Jamás dudemos de lo que la Escritura dice. Y si no se ha cumplido, que se va a cumplir, se va a cumplir. Por ejemplo, aspectos como, ya pasó un chorro de tiempo, ¿tú crees que el rapto va a pasar? Porque viene la Escritura y se tiene que cumplir. Oye, que la tribulación, oye, que el milenio, la segunda venida, las promesas para el pueblo judío,
la tierra de Jerusalén, el gran trono blanco, el juicio de los impíos, la glorificación de nuestros cuerpos, las recompensas de nosotros. Todo eso se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, porque Cristo lo está diciendo, porque es la permanencia de las Escrituras, ¿verdad? Tenemos que confiar en ello. Mira lo que dice aquí. Lucas dice lo mismo, pero más fácil es que pase el cielo, o sea, como dijo Luis, que se ha destruido el universo, a que se frustre una tilde, o sea, lo más insignificante de la Escritura, lo más minúsculo. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece. O sea, todo va a estar muriendo en este tiempo, ¿no? Todo, nada se crece en el ciclo de la vida, pero la Biblia permanece, dice Dios, permanece. Así falten 10,000 años más para que venga Cristo, la palabra permanece. ¿Estamos? Bueno. Tercer punto, penúltimo. La importancia de las Escrituras en su cumplimiento. Mira lo que dice esto. Ahí mencionamos algo de esto. Así que, después de que explica, dice, bueno, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, o sea, más insignificante, y aparte lo enseñe, lo practique a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, no va a perder la salvación. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este va a ser llamado lo contrario, grande. Entonces, mira, si acabamos de ver que las Escrituras son muy importantes, que ni el mismo Señor Jesús se atreve a violarlas, erradicarlas, nulificarlas, sino por el contrario, cumplirlas. Si acaba de decirme aquí también que son permanentes, que no van a dejar de ser hasta que todos se cumplan, porque son muy importantes, y que al pasar de que pasen miles de años, siguen vigentes, porque hay personas que tuercen, enseñan incorrectamente, diluyen o ejemplifican con su vida diaria y práctica el error en las Escrituras. A ver, explíquenlo. ¿Se entendió la pregunta? ¿O estuvo muy larga? Hasta me faltó aire cuando terminé. ¿Que por qué diantres? No, sí, ya me exalté. Perdón. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Por qué si el Señor Jesús no se atrevió a hacer eso? ¿Por qué hay personas creyentes que se atreven a torcerlas, enseñarlas incorrectamente, a diluirlas, o con su ejemplo mostrar una mala interpretación, aplicarlas mal las Escrituras? ¿Por qué? ¿Mande? No aman la palabra. Bueno, esa es una razón, dice el hermano, porque no aman la palabra. También hay por ignorancia de las personas. Ya las justificó usted, ¿no? Muy buenas han de ser. También no están correctamente Adoctrina. No, y vamos hablando que son personas de doctrina sana. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué diluyen? ¿Por qué tuercen? ¿Por qué aplican mal las Escrituras? Si Jesús vino a cumplir todo ello, yo todavía con esa desfachatez. ¿Por qué? por el pecado, por soberbia. Bueno, sí, exacto. De alguna manera hay un abuso de la gracia, de la libertad como cristiano. También, para exacto. hacer lo que más conviene en lugar de lo que el Señor manda. Sí, también, ¿verdad? Sí, entonces dice, de manera que entonces, por lo tanto, cualquiera que quebrante, anule, suprima o no haga caso de uno de estos mandamientos, por muy pequeños, ¿sí? Y así lo enseñe, lo practique, lo muestre, ¿qué dice Cristo? ¿Cuál es el juicio? Muy pequeño será llamado por mí en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Paul, pásale. Buen siervo fiel, dice. Excelente, sobre mucho te pondré. ¿No? Le dice a Luis, pásale, Luis. ¿No? Y le quiere dar la mano a Luis, no, ni lo, pásale. Te salvaste nomás de puro panzazo. Prácticamente algo así serían nuestras palabras, ¿no? Es muy humillante, ¿no? Sí, te ganaste, no te ganaste, pero tienes la salvación, pero eso está ahí. Prácticamente no vas a tener recompensas por lo que hiciste, porque es muy serio hacer esto. Si Cristo vino a cumplir las Escrituras y yo, no es importante eso, hombre. No es importante. Si te puedes divorciar, no te preocupes, no pasa nada. ¿Tú crees que
O cositas así que alteramos. Es cierto, hombre, sí puede predicar la mujer. No les hagas caso a esos legalistas de palabra de Cristo. No les hagas caso. Sí puede enseñar la mujer. Cosas así, ¿sí? Que diluimos, cambiamos, porque, pues, por la razón que sea, ¿verdad? Entonces, cualquier persona creyente que distorsione las escrituras, ya sea diluyéndolas, alterándolas, agregándolas, distorsionando, y aún que lo practique, a lo mejor aquí sí tengo sana doctrina, pero allá, ¿por qué vives así? ¿Por qué no pagas impuestos? ¿Por qué traes carro de chocolate? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tus vecinos piensan esto? Bueno, cuidado, vas a ser salvo, pero pásale, sin recompensa. ¿Sí? Recibirá la disciplina de Dios y será llamado por Dios mismo. Dios mismo es el que va a decir, pásale, porque eres muy pequeño. O sea, aparte de que la salvación no la merecemos, perdiste las recompensas por tu terrible actitud ante las escrituras, ¿verdad? Mira lo que dice Deuteronomio: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Era parte de la ley, ¿no? No le vas a añadir ni le vas a quitar. Y esto es la ley, no la vamos a cumplir. Pero como principio queda perpetuo en toda la escritura. Ese es un principio de la escritura. Lo tengo que cumplir y no le voy a quitar ni le voy a poner. Ni modo. Mira acá la advertencia que hace Santiago. Todos queremos que los hermanos que tienen el don de la enseñanza enseñen y que crezcan y que conozcan más las escrituras y maduren. Todos queremos eso, y más como pastores. Pero ¿qué dice aquí Santiago? Cuidado, no hagáis muchos de ustedes, ¿okay? No os hagáis maestros muchos de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque si tú eres un mal maestro, vas a recibir condenación. ¿Qué estás enseñando? ¿Cómo lo estás enseñando? Y luego, ¿cómo es tu vida? Porque aquí dices una cosa en el púlpito, pero ¿por qué vives así? ¿Por qué tu testimonio es así? ¿Sabes qué? No seas maestro. No seas maestro. La otra vez también le decía aquí, no me acuerdo con quién platicaba, le decía, nosotros jamás, y son arrogantes, jamás vamos a permitir que en el púlpito esté un arminiano, un pentecostal. Jamás. Tiene que ser un reformado. Jamás. ¿Por qué? Porque no podemos promover el error. Es una manera de cumplir con Santiago. No vamos a permitir el error, aunque lo que predique sea correcto, pero esa persona en su vida, con su teología, con su doctrina, practica el error. Son pentecostales, son arminianos, ¿no? Entonces, no, jamás. Es más, aún los que tienen sana doctrina, pero no tienen un buen testimonio, como ya sucedió un caso, que mencioné yo su nombre aquí una vez, no lo vuelvo a repetir porque queda grabado, ¿no? Pero ya saben, porque apoyó una cosa que nosotros aquí descalificamos, ¿se acuerdan? Que se fue una pareja porque pidió permiso para cometer pecado y él dio la bendición a ese pecado. ¿Cómo es posible? Entonces, pues, bueno, ese amigo ya no vuelve a predicar aquí. Así es fácil, porque así tenemos que ser. Les dice, entonces, continuando, pero la segunda parte o la última parte, ¿qué dice? Lo contrario, más cualquiera que los haga, ¿sí? Que sí cumpla, que sea íntegro esa persona, y así lo enseñe, y su vida sea íntegra, ese sí va a ser llamado grande en el reino de Dios. A Dios mismo, su recompensa va a ser, tú vas a ser llamado grande, porque fuiste obediente y aparte lo enseñaste así, no lo alteraste, no lo diluiste, ¿verdad? Esa es una persona íntegra, no un religioso, es un íntegro. Íntegro es una pieza, ¿no? Dice 1 Corintios 3:8, eso ya lo predicamos aquí, ¿se acuerdan? Dice, el que planta y el que riega, está hablando de los colaboradores, son una misma cosa, pero cada uno va a recibir su recompensa conforme a su valor. Es decir, los dos son iguales de importantes, pero de acuerdo a la integridad, a la fidelidad de cada uno, va a recibir su recompensa, ¿verdad? Dice, y la obra de cada uno va a ser manifiesta, el día la va a declarar, pues por fuego va a ser revelada. Cuando pase la prueba de fuego, si la libró porque sus motivaciones fueron buenas, recompensa. Pero que su ministerio ha sido muy exitoso, pero sus motivaciones fueron otras, paja, heno y hojarasca, ¿no? Mira lo que dice aquí también. Es necesario, dice Romanos 8:1, dice, ¿cómo dice? Romanos 8:1, ¿usted se lo sabe de memoria? ¿Mande? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
es decir, nosotros, ¿no? Ninguna. Pero sí va a haber un juicio. ¿Para qué es ese juicio? No es para condenación. Entonces, ¿para qué es? Es necesario que todos nosotros, la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí está, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea, ¿fuiste íntegro o no? ¿Fuiste grande o pequeño? Ahí está, ¿no? Así que cuidado con la doctrina, cuidado con el discernimiento de cómo aplicar lo que enseñamos aquí, ¿sí? Cuidado con los consejos que das, ¿sí? Cuidado con el testimonio que tienes, cuidado con caer en religiosidad y legalismo, cuidado. Y último punto, ¿preguntas? ¿No? ¿Se entiende? Sí. La relación de las escrituras con la justicia. Por ejemplo, ¿qué es justicia? Es Harfush, es la representación de la justicia. Lo pronuncié, Harfush. ¿Cumplir la ley? Mande. ¿Cumplir o ejecutar la ley? Cumplir o ejecutar la ley. Pero según la Biblia, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Podríamos entender. Si le explicamos a nuestros hijos, ya tiene la palabra justicia. La justicia de Dios, la justicia divina. Pero ¿qué es justicia? Realmente casi no lo usamos esa palabra nosotros así. ¿Cómo la podríamos con palabras de nosotros? Rectitud, integridad, ¿no? La perfección que Dios exige de nosotros. Esa es la justicia. Y es una justicia moral perfecta que Él exige, ¿verdad? Entonces, ¿quién es perfecto moralmente? ¿Quién es perfecto moralmente? ¿Quién es íntegro? ¿Quién es recto? Nadie. Entonces, ¿quién es justo? Nadie, ¿verdad? Ninguno somos justos. Por eso, como dice Romanos 3:10. ¿Cómo dice? No hay justo ni aún uno. Y justo, en el sentido contrario, quiere decir inocente de pecado. Es decir, no hay nadie que sea inocente de pecado. Ni uno, dice, ¿no? Y ve las consecuencias. No hay quien entienda. Entonces, como no son justos, no hay quien entienda que las cosas de Dios. ¿Y qué más pasó? No hay quien busque a Dios. Pero hay miles de religiones. ¿Cómo es que no hay quien busque a Dios? Porque no son justos. ¿Me explico? Al Dios verdadero no hay quien lo busque. No existe la persona. No existe jamás nadie que busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. En lo espiritual se refiere. Porque todos son injustos. No hay quien haga lo bueno en lo espiritual. Todo eso aplica al mundo, excepto a los redimidos. Porque nosotros ya hemos sido justificados. Somos justos delante de Dios. ¿Me explico? Fuimos declarados justos sin ser justos. Pero fuimos declarados justos. Entonces, este pasaje ya no aplica a nosotros. Aplica al resto del mundo. Imagínate qué tremendo es. ¿Estamos? Entonces, pero ve lo que les dice. Les digo, si vuestra justicia, ustedes discípulos, los que os oyen, si su justicia, su rectitud no es mayor que la de los escribas y fariseos, pues no vas a ser salvo. ¿Cómo está la cosa? ¿Y sabes cuál es el choque que hubo ahí cultural? Me imagino, a todos los que estaban ahí oyendo, que la gente tenía a los fariseos y a los escribas como la crema innata de la religión judía. O sea, ellos son los representantes de la ley y de Dios. Para nosotros, para ellos ellos están más cerca de Dios que nosotros. ¿Y cómo es posible que nosotros tenemos que supurar su justicia, su rectitud, cuando son el ejemplo moral, se supone? ¿Me explico? Entonces ando el choque. ¿Cómo? Sí, tu justicia tiene que ser superior a la de ellos. Si no, no eres salvo. ¿Cómo está la cosa? Es decir, pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo, que la justicia de estas personas no era suficiente. Así que había que superar la supuesta justicia que estas personas tenían. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estas personas se creían justos. Acuérdense la parábola. Ellos se creían justos, los escribas, los fariseos, porque ellos cumplían todas las regulaciones de la ley que ellos habían implementado, pues. O sea, por ejemplo, lo que decíamos de cumplir con el sábado. Entonces ellos describieron según su entendimiento que es no trabajar el sábado. Y según las regulaciones que ellos pusieron, pues sí cumplo. Por ejemplo, un sastre no podía portar una aguja aquí, porque si la portas es trabajo
y fallaste el sábado. Entonces, ¿cómo dice? No, yo como sastre, mira, no traigo. A ese tipo de tonterías llegaron, o todavía existen, todavía cumplen con ese tipo de regulaciones ellos. ¿Me entiendes? Por eso ellos le hacían más caso a las tradiciones de los ancianos, todos sus libros de regulaciones que habían sacado, en vez de entender cuál era el principio moral que tenía la ley. ¿Qué era, por ejemplo, el sábado? ¿Qué era la intención de guardar el sábado? Pues olvidarte de tu trabajo, olvidarte de todas tus cosas personales y enfocarte en Dios y honrarlo y alabarlo. Eso era la esencia, y sigue siendo la esencia para el domingo, por ejemplo, y cualquier día, vaya, no nomás el domingo. Pero ellos lo hacían por regulaciones, por prácticas externas. Entonces decían, yo soy justo porque cumplo con toda la ley, porque hacían cosas externas. Ya ves, colaban la menta y todo eso, diezmaban todo, todas las prudencias, sacaban todos los porcentajes bien precisos, y si el mínimo era esto, ellos daban esto en diezmo. Entonces cumplí, pero no se trataba de eso, porque no tenían amor y misericordia. Ya ves, si alguien había que sanar el sábado, no lo sanen. Y si se murió es porque Dios quiso. No, ese no era el punto de la ley, ¿me explico? Por eso el Señor, cuando ya le dijeron, es justo sanar el sábado, y se quedaron callados, y dijo, qué hipócrita, y lo sanó. Entonces ahora querían matarlo, porque lo sanó en sábado, violó la ley, y era correcto. Si tú violas el sábado, qué tremendo, ¿no? Entonces los judíos habían aprendido erróneamente una religión de rituales, de actos externos, sin pensar en el concepto moral y espiritual de la ley. Y a lo mejor nosotros podemos caer. Y yo vengo los domingos, hasta la escuela dominical vengo yo. Es más, yo ofrendo. Es más, yo me encargo, doy clases a los niños. Los miércoles también vengo. Entonces, pues estoy bien con Dios, que no. No se trata de eso. Va a haber mucha gente que hace eso y va a ir al infierno. Y hoy no son buenos ejemplos aparte. Mira, a ver que alguien me explique esto. Si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad, y todas mis buenas obras como trapo de inmundicia. ¿Sí saben qué es un trapo de inmundicia según en ese tiempo? ¿Qué es un trapo de inmundicia? No, se los va a explicar. ¿Sí saben qué es un trapo de inmundicia? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ah, bueno. Ok, hay niños aquí, pero ¿y qué significa en ese sentido? ¿Qué significa en ese sentido, pues? Para no explicarlo tanto, pero ¿qué significa? Dice, tus obras son como ese trapo de inmundicia. Que nuestros mejores esfuerzos humanos no aportan nada a su corazón, Ojalá, la mujer, ¿por qué tiene su periodo? Porque no quedó embarazada. Si está embarazada, da vida. Si tiene su periodo, no hay vida, no hay producción, no sirve para nada. Es lo mismo, dice, tus mejores obras no dan vida, no producen nada, son futiles tus mejores obras. O sea, tu justicia no sirve para nada, dice Dios. Es suciedad. Y obviamente eso es sin Cristo. O sea, yo voy por la calle, veo un indigente, me tocó mi corazón, y como soy muy buena gente, agarro y billete de 50. Órale, para que te compres una torta. Órale, ¿no? Una torta de tamal, así como dicen allá lo de todos. Esa que sí se llena, ¿no? Con otras. No, entonces yo te lo doy y. Con el de 50 le alcanzas la pata. No, lo doy de 50 en 3 ferias. Ay, sí. No, entonces yo voy bien contento y me siento, ay, qué padre, se siente ayudar a la gente, ¿verdad? Se siente bonito. Yo digo, no soy tan malo, no soy tan malo como dice mi señora. ¿Qué es eso? En cambio, el creyente verdadero va a ser, mira, ¿sabes qué? Dios me tocó mi corazón. Mira, Jesús te manda esto. Y él me va a decir, ay, gracias, Señor. No, gracias a Jesús. Ten. Y me voy y digo, gracias, Señor, por usarme y tocar mi corazón. Pero te fijas que no me atribuí ningún mérito. Esa es la diferencia de esto. El primero es un trapo de inmundicia. Pero los dos hicieron lo mismo. Pero la diferencia del motivo, ¿te fijas? ¿Y a quién se le dio la honra? Así que nuestras mejores obras sin Cristo no producen nada. Por eso Corintios, hoy que te mencioné lo de Eno, Jarasca, es donde él va a checar los motivos. ¿Por qué te importaba tanto el ministerio evangelismo? Y ahí va a salir si era realmente porque amabas al prójimo o porque pues era un poquito de las dos cosas. No, amaba al prójimo, pero quiero
tener reconocimiento. Ups, ¿no? Y luego subo una en mi Facebook, donde estoy evangelizando y subo, gracias a Dios por usarme. Sí, no, así, ¿no? Dándole el discipulado así, con la Biblia abierta y aquí salvando un alma perdida. Mijito, enojarasca. Cuidado, enojarasca. ¿Verdad? Mira lo que dice aquí. Fíjate lo que les dice Jesús. ¡Ay de ustedes, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda es una plantita que sale en cualquier parte del jardín, ¿no? A toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, o sea, la rectitud y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, porque tampoco voy a decir, yo soy bien espiritual, yo amo al prójimo, amo a Dios, pero no me congrego. Hey, no. O sea, tienes que cumplir con la religión, vaya, que viene en la Escritura, pero sin dejar de hacer aquello, la justicia y el amor, la rectitud, pues. Por eso es tan importante. Por ejemplo, hay gente que a veces piensa, no, en el Antiguo Testamento se salvaban por cumplir la ley, por obedecer los mandamientos de Moisés, o era diferente la salvación en el Antiguo que en el Nuevo. Siempre ha sido igual la salvación es por fe. La prueba está con ¿quién es el padre de la fe? Abraham, ¿no? ¿Abraham le tocó la ley? No, fue Moisés. Moisés fue muchos años. Abraham estaba de este lado. Y mira lo que está. Y creyó a Abraham, ahí está la fe. Y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado. No tuvo que cumplir la ley mosaica porque ni siquiera existía. Mira lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento. Al contrario, ¿para qué sirve la ley? Porque los fariseos, los escribas creían que con la ley te salvabas, por cumplir la ley. Entonces, como creían que cumplían, pues ya eran salvos, pero no, todo lo contrario. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si no salvaba. Sí, exactamente. Cuando tú conoces la ley, viene la convicción de pecado, el redargüimiento, y obviamente, como sabes que no puedes cumplir con ella, buscas un salvador. Eso es lo que decía la ley. Esa era la idea de la ley. Pero al contrario, ellos se sentían muy orgullosos porque sí estoy cumpliendo. Y es cuando todo lo contrario, no puedo cumplir. Por lo tanto, ocupo un salvador porque no cumplo, no puedo. Simplemente no puedo, ¿verdad? Ser hallado en Él, en Cristo, pues, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. Esa es la justicia, que es de Dios. Ahí está. Esa es la justicia, porque por la ley no podemos obtener justicia, solamente por la fe en Cristo. ¿Sí? Así que la justicia del hombre es inaceptable. ¿Sí? Por eso Brian siempre hace esa pregunta, me imagino que muchos de ustedes se las hizo. Por ejemplo, si te mueres hoy, ¿a dónde irías? Dice Brian. Para saber si tienes más o menos bien enfocado el Evangelio. Entonces, ¿o por qué te dejaría entrar Dios al cielo? Y no, le dice Yosima, no, porque soy muy buena gente, porque logré bajar de peso. Dijo el envidioso. No, porque hice, no, es que me han dicho, no, pues porque soy muy obediente y porque me he arrepentido. Pues bueno, ya estás pensando en justicia tuya, son obras tuyas. No, simplemente por la fe en Cristo, porque tengo fe en quién es Cristo y en la obra, porque murió en mi lugar, porque fui perdonado, algo así. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, así que si vuestra justicia no fuera mayor, y claro que es mayor la nuestra, porque nosotros hemos sido justificados en Cristo. Entonces nuestra justicia, que no es de nosotros, sino justicia que fue imputada por Cristo, es mayor que la de ellos. Por eso ahora somos salvos nosotros. Por eso así es como se responde ese versículo, porque te van a atacar de esa manera. Seguramente tú tienes una justicia mayor que ellos. Sí, porque fue imputada. O sea, su vida perfecta fue imputada, y todos mis pecados se le imputaron a él. Entonces ahora yo tengo la justicia, por eso ahora tengo acceso al Padre, porque me ve una vida perfecta, que es Cristo, no yo. Estamos. Por eso somos salvos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Estamos. Entonces, ¿entendió por qué nosotros no tenemos que cumplir con la ley? ¿Sí? Así que si tú quieres comer cualquiera de las cosas, alimentos que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento, las puedes comer. Muchos dicen, no, pues por algo prohibían el coche, porque era malo. No, pues, y ahora tenemos la certificación de salubridad, y si ellos acreditan que está bien, te la puedes comer, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? O sea,
cosas por el estilo, ¿no? O los tatuajes así, cosas de esas. ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, hermano Luis, ¿puede orar por el estudio, por favor?